Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a factorizar polinomios utilizando la regla de Ruffini. Pero antes quiero dedicar este vídeo a mis alumnos de cuarto C, que son Alba, Oliver, Lisette, Mor, Carlos, Yesnier, Laura, Andrea, Sara, Sofía, Ferchu, Pochi, Ariel, Vladimir y Danilo. A todos ellos va dedicado que estamos con polinomios y a ver si alguno me deja algún comentario. Bueno, pues lo primero tenemos que saber qué significa esto de factorizar polinomios. Factorizar polinomios no es otra cosa que escribirlo como producto de factores simples. Es decir, quiero encontrar unos factores que multiplicados me den de resultado todo este polinomio. Los factores simples van a ser de la forma x menos un número o a veces serán x más un número. Depende de lo que nos salga al realizar las operaciones. Y de paso voy a factorizar un número cualquiera para recordar cómo lo hacíamos. Por ejemplo, si yo quiero factorizar el número 12, es decir, expresarlo en factores, lo que hacíamos eran divisiones que den de resultado otro número y cuyo resto sea 0. Por ejemplo, el 12 dividido para 2 da 6 y de resto 0. Eso significa que el 2 es un factor del 12. Y seguimos de nuevo con el 6. Vuelvo a dividir en este caso para 2. Los factores se pueden repetir. En los polinomios exactamente igual. El resultado es 3 y de resto 0. Luego el 2 es de nuevo, se repite el factor 2 en este caso. Y por último, el 3 se puede dividir de manera exacta para 3 obteniendo 1 y de resto 0. Luego el 3 es factor del 12. El último número que nos aparece, si queréis, lo podemos añadir, pero en este caso, como es un 1, no sería necesario. Y efectivamente, si yo multiplico 2 por 2, 4, por 3, 12, obtenemos el número de partida. Exactamente igual con el polinomio. Lo que ocurre que en el polinomio tenemos que hacer una división pues un poco más complicada. Tenemos que hacer aquí una división por uno de esos factores que he llamado simples, obtener un cociente y que el resultado de la división dé de resto 0. Por eso se llaman a estos factores simples también ceros de la división, porque al dividir el resultado del resto es 0. ¿Cómo hacemos esta división? P de x entre un binomio de la forma x menos un número o x más un número, usando Ruffini. Y para ello sabéis que tenemos que escribir los coeficientes del polinomio ordenados de forma decreciente en grado, es decir, primero escribiremos x al cubo, después el valor que acompaña a la x cuadrado, en este caso menos 6, el siguiente sería más 11, que va con la x, y por último el menos 6. Una vez que teníamos los coeficientes, escribíamos aquí una cruceta e íbamos haciendo cuentas. Lo voy a hacer rapidico porque de estos tenéis más vídeos en el canal. ¿Qué valores podemos escribir aquí de manera que el resultado del resto sea 0? Pues tenemos que usar el último de los valores, el 6, y calcular sus divisores. ¿Os acordáis que escribíamos el método de las parejas? El primero siempre es el 1, 6 para 1, 6. 6 para 2, 3. El siguiente sería el 3, pero ya tengo todos los divisores y los leo. Serían el más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Empezaríamos siempre en orden con el 1, luego repetiríamos el 1 si lo cumple y así con todos ellos. Pero antes de empezar os voy a contar un truco, solo hay uno, pero por lo menos si lo queréis usar, si los coeficientes del polinomio sumados todos ellos, es decir, 1 más 11, 12, el menos 6 da menos 12, 12 que hemos dicho, menos 12 da 0, si la suma de los coeficientes es 0, seguro que el 1 es un 0 de la división, es decir, que podré dividir, si esto es la x igual a 1, pasando el 1 al otro miembro quedaría x menos 1 igual a 0. Luego el factor sería x menos 1. Vamos a comprobarlo. Bajábamos el primero de los coeficientes y luego multiplicamos 1 por 1, 1. A continuación sumamos menos 6 más 1, 5 y de nuevo multiplicamos menos 5. Bajamos 11 menos 5, 6. Multiplicamos 1 por 6 y queda 6 menos 6, 0. Este es el resto de nuestra primera división. Llegados aquí, cuando tenemos tres términos, podéis ver un vídeo que dice factorización de un trinomio o seguir haciendo Ruffini. El siguiente número a emplear sería el 1. Si alguien ha contestado bien, que se apunte un punto. El 1 puede repetirse, pero
ya os he dicho el truco, 1 más 6 da 7, menos 5 da de resultado 2, luego el 1 seguro que no va a funcionar, si queréis probarlo, lo intentáis, pero ya os digo que no va a salir. Después del 1 vendría el menos 1, probamos con el menos 1. 1, lo bajo, menos 1 por 1, menos 1, sumamos, menos 6, menos 1 por menos 6 da más 6, el resultado 12, y efectivamente en este caso el menos 1 no va a ser un 0 de mi polinomio, luego no será un factor simple. Borramos, el 1 ya lo hemos empleado, ya no va a aparecer nunca más, y deberíamos probar ahora con el 2, el siguiente valor es el 2. Bajamos el 1, 2 por 1, 2, la suma de estos da de resultado menos 3, 2 por menos 3, menos 6, y la suma da de resto 0. Aquí tenéis el resto de esta división. Luego x igual a 2, lo escribo aquí, es un 0 del polinomio, o lo que es lo mismo, x menos 2 será uno de los factores. Vamos apuntando el 1 que quedaba como x menos 1, el 2 que queda como factor x menos 2, y ahora podemos probar de nuevo con el 2, con el menos 2, pero cuando ya solo queda un binomio, fijaos que es más fácil hacer lo siguiente. El 1 siempre baja. ¿Qué tengo que poner aquí para que el resto me dé 0? Pues si tengo menos 3, debería poner más 3. ¿Y cómo consigo el 3? Multiplicando el 1 por algo. Pues aquí debería ir la división. 3 entre 1, 3. Y efectivamente 3 por 1 es 3, sumados dan 0, y ya tengo el último 0. X igual a 3 es el último de los ceros. De manera que el factor sería x menos 3. Este coeficiente que ha quedado aquí es un 1, si queréis lo podemos añadir, porque en otras ocasiones el valor que aparece aquí no es un 1. El 1 no influye en la multiplicación, pero si aquí hubiese un 3, tendríamos obligación de ponerlo. Y con esto hemos factorizado el polinomio. Recuerdo que consiste en hacer Ruffini con los divisores del término independiente. El término independiente era el 6, ahí los tenemos. E ir probando para que los restos de las divisiones queden 0. Los valores que me aparecen aquí, cuidado, que cambian de signo en los factores simples. Y con esto, fin del vídeo. ¡Un saludo!